Pero quiero iniciar presentándome. Mi nombre es Anabel Guerrero, yo soy integrante de la Asociación Internacional de Juristas por el Sahara Occidental y parte del Consejo de Cátedra del Diplomado. Antes de iniciar este tercer módulo, me permito recordar a ustedes nuestras recomendaciones, ¿no? Que siempre hacemos previo a iniciar la clase. Primero, les rogamos apagar los micrófonos y usar mi cámara exclusivamente al inicio del módulo, al inicio del segundo segmento y finalmente a la finalización de este módulo. Las personas responsables del control de asistencia van a efectuar las capturas de pantalla correspondientes para el debido registro, ¿no? Si a las 14 horas se incluirá en el chat de este Zoom el enlace para el registro de asistencia. Igual les pedimos que escriban sus inquietudes en el chat del Zoom. Las personas responsables van a sistematizar y trasladar las preguntas a nuestros docentes invitados. Bueno, entonces, reiterando mis saludos, quiero iniciar esta clase que ha estado pues debidamente programada. En nombre de la Universidad de Tifariti, del Ministerio de Educación, Enseñanza y Formación Profesional de la RAS, la Fundación Colombiana de Amistad con el Pueblo Saharaui, la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui y la organización Unitierra, organización social, les doy la más cordial bienvenida a todos los asistentes, en especial a los estudiantes que ahora nos acompañan en el desarrollo de este tercer módulo del Diplomado Virtual Internacional en Estudios sobre África, Medio Oriente y Asia. Una de las iniciativas académicas de la Cátedra Medio Oriente y Asia de la mencionada Universidad Saharaui. El temático de este tercer módulo es Timor Oriental, una historia de colonización, ocupación e independencia. En 2002 nacía un nuevo estado en Asia con una población muy joven, índices de desigualdad altos, pobreza rural y vulnerable ante el cambio climático. Entre las aguas que bañan Australia e Indonesia encontramos una pequeña isla dividida entre dos estados que alberga importantes reservas de gas y petróleo y que esconde una historia compleja. Esto a decir de Gemma Roque. Bien, Voy a compartir pantalla con la finalidad de poder compartir un mapa que nos ubica en este lugar geográfico. Les pido solo un momento de paciencia y lo voy a hacer. Si no, si tal vez si me ayudan desde, noten, así está share. Ok, aquí está. Me avisan si se divisa. ¿Sí? Sí, sí, sí. Correcto, correcto. Muy bien. Entonces, listo. Ok. Denme un segundo. Listo. Bien. Entonces, Timor Oriental, cuyo nombre es República Democrática de Timor Oriental. Segundo. Un segundito. Eh, Timor Oriental fue colonizado por Portugal en el siglo XVI y pasó a conocerse como Timor portugués. La colonia declaró su independencia en 1975, pero días después fue invadida y ocupada por tropas de la vecina Indonesia, país que convirtió el territorio en su provincia 27. En 1999, después de un referéndum de autodeterminación patrocinado por la ONU, Indonesia abandonó la antigua colonia portuguesa y tras un periodo de administración por parte de Naciones Unidas, Timor Oriental se convirtió el 20 de mayo del 2002 en el primer estado soberano que nacía en el siglo XXI. Después de su independencia, el país se convirtió en miembro de las Naciones Unidas. Es uno de los dos únicos países asiáticos cuya religión mayoritaria es el catolicismo. Sin duda, la historia de lucha y liberación y de liberación nacional del pueblo timorense es similar en varios aspectos a la lucha del pueblo saharaui para alcanzar su plena independencia y soberanía. Por ello, la Universidad de Tifariti, su cátedra y su segundo diplomado han considerado de enorme importancia promover un espacio de diálogo académico sobre la historia de colonización, ocupación e independencia de Timor Oriental.
Para este propósito hemos invitado a dos docentes que conocen tanto la historia del pueblo saharaui como la del pueblo timorense. En primer lugar, es un honor para mí presentar a Jorge Alejandro Suárez Zaponaro. Es abogado argentino de la Universidad Católica de Salta, subsede Buenos Aires, y magíster en Defensa Nacional, miembro del Centro de Estudios de Defensa Nacional Santa Romana, del Centro Aeronáutico de Estudios Estratégicos y del Centro de Estudios del Sahara Occidental de la Universidad de Santiago de Compostela. Entre otras obras, autor de Sahara Occidental, El conflicto olvidado, Editorial Universitaria del Ejército, 2016, Sahara Occidental, Plan de Paz y Situación Jurídica, Autores Editores, 2023. Coautor del Infierno al Paraíso, La consolidación de una nación, una historia de Timor Oriental, Iberia Ediciones, 2024. Es cónsul honorario de Timor Oriental en Buenos Aires, Argentina. Y enseguida también quiero y tengo el honor, el agrado también de presentar a Alberto Maestre Fuentes. Él es autor de Un pueblo abandonado, los engaños en la descolonización del Sahara Occidental, con tesis doctoral en Historia, Universidad de Barcelona. Coautor del Infierno al Paraíso, la consolidación de una nación, una historia de Timor Oriental, Iberia de Ediciones 2024. Saharaguidades, edificio Guanáfrica, ediciones Guanáfrica 2020, y Amigos del Desierto, un viaje a través de la solidaridad con el Sahara, Iberia Ediciones 2023. Es miembro del Centro de Estudios del Sahara Occidental de la Universidad de Santiago de Compostela y del Grupo de Recerca de Estudios, perdón, está en un idioma que no manejo, pero bueno, es adscrito a la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha intervenido en la Cuarta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y ante el Senado español. Es cónsul honorario del Timor Oriental en Barcelona, España. Los dos ponentes abordarán los siguientes ejes temáticos: época precolonial y llegada de los portugueses, Alberto Maestre; Segunda Guerra Mundial, provincialización del territorio y nacimiento del nacionalismo timorense, Alejandro Suárez. Cada uno, debo señalar, tienen 20 minutos. Habrá un receso de 5 minutos y luego el tercer punto o el tercer segmento, inicio del proceso de descolonización e interrupción traumática del mismo, Alejandro Suárez, 20 minutos, la ocupación y la lucha de la liberación y el triunfo final de la libertad, diferencias y similitudes entre los conflictos de Timor Oriental y el Sahara Occidental, Alberto Maestre. Y hacia el final de estas intervenciones tendremos pues una intervención académica de 15 minutos para preguntas y respuestas que, tal como se ha señalado, van a ser recogidas por todos los compañeros que están colaborando en el ámbito técnico, y trasladaremos a nuestros queridos ponentes de este tercer módulo. Quiero saludar a las entidades organizadoras. Bueno, ya las hemos nombrado, ¿no? La Universidad de Tifariti, la Organización de la Unitierra y, bueno, todas las demás organizaciones que nombramos. Y, bien, eso básicamente, queridos y queridas estudiantes, a nuestros queridos ponentes. Sin más, pues, con ustedes a quienes nos va a acompañar en este módulo tan importante. Hola, bueno, ¿se me oye? ¿Se me oye bien? Sí, yo te escucho, Albert. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, yo empezaré con el primer bloque, que es la época precolonial y llegada a de los portugueses a Timor Oriental. Antes de todo, quiero remarcar y recordar que hoy, 28 de noviembre, se cumplen 49 años de la proclamación unilateral de independencia de Timor Oriental. Justamente hoy, hace 49 años, los timorenses daban el primer paso para su independencia, frustrada días después, como ha dicho la colaboradora, por la invasión del país vecino. Bueno, para poner en contexto, eh, diré que la isla de Timor Oriental es una isla pequeña comparada con las que tiene alrededor, sobre todo la cercana a Australia, Borneo. Bueno, es una isla pequeña, tiene una superficie de 15.000 kilómetros cuadrados y se encuentra en el archipiélago
malayo, en el Océano Índico. Antes de la llegada de los europeos, ya observamos algunas diferencias entre los pueblos que habitaban la zona occidental de la isla con los que habitaban la zona oriental de la misma. La isla de Timor Oriental, la isla de Timor estaba dividida en dos confederaciones de reinos. La confederación, una era la Confederación de los Reinos de Belos, que estaba ubicada en la parte oriental y actual República Democrática de Timor Oriental. Luego estaba el reino de Serviau, que estaba en la parte occidental, parte actual de Indonesia. Y luego estaba el de Ocause, en la parte occidental de Timor, de la isla de Timor, pero que pertenece a la República Democrática de Timor Oriental. Los pueblos que formaban la Confederación de los Reinos de Belos, es decir, los que estaban en la parte oriental de la isla, hablaban entre sí hasta unas 20 lenguas distintas, siendo el tetum la lengua vincular de entre todos ellos. La confederación, por tanto, era una confederación muy fragmentada. Llegó a existir unos 46 reinos en total, en los reinos de Belos. Los pueblos que formaban en parte la Confederación de los Reinos de Serviau, en la parte occidental, se caracterizaban ya porque hablaban el mismo idioma, el vaikeno, y era mucho menos fragmentado que los de reinos de Belos. Es decir, que existieron como muchos 16 reinos en la parte esta occidental de los pueblos de Belos, los reinos de Belos. En estas confederaciones, en las dos confederaciones, tanto en la oriental y occidental, se practicaba el animismo. Mientras que el Islam se fue introduciendo paulatinamente por Asia, llegando al archipiélago malayo e indonesio, casi no tuvo ninguna influencia en la isla de Timor hasta el siglo XVI. Los primeros portugueses que llegaron a Timor fue en el año 1515 en la zona de Ocose, es decir, la zona aquella de Ocose que está en Timor Occidental, pero que, como he dicho, pertenece a la República Democrática de Timor Oriental actualmente. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, toma más fuerza la presencia portuguesa con la presencia de misioneros. A principios del siglo XVII, los holandeses, a través de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, se establecerán por primera vez en la parte occidental de Timor. Poco a poco esto producirá que al final se establecerán, pequeñas comunidades nacidos. Es decir, empezarán los primeros choques entre holandeses y portugueses por controlar o dividir la isla en áreas de influencia. Poco a poco también se irán estableciendo pequeñas comunidades nacidos de los descendientes de los portugueses, indios, desertores holandeses, timorenses y de otras procedencias que se le denominarán topases. Tras la batalla entre holandeses y portugueses, la batalla de Perfui en 1749, los holandeses consolidan su presencia en Timor Occidental. En 1769, 20 años después, los portugueses convertirán a Dili la capital de la parte oriental que controlan ellos. Mediante el Tratado de Lisboa de 20 de abril de 1859, entre los reinos de Portugal y el de los Países Bajos, se pacta ya la primera delimitación de fronteras de Timor entre ambos países, entre ambos reinos. En 1886, Portugal estableció una administración directa para Timor Oriental que ya no estaría regida desde la lejana Goa, porque hasta entonces todos los asuntos de Timor Oriental eran regidos desde la colonia de Goa en India. La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya finalmente establecerá en junio de 1914 los límites definitivos de lo que hoy es Timor Oriental y Timor Occidental, que ya no se han vuelto a cambiar. Portugal entonces verá reconocida ya su soberanía total
tanto de la parte oriental de Timor como del enclave de Euskose de la parte occidental. Para Timor Oriental no formaba parte de sus colonias más importantes. Hay que decir que Portugal tenía pues Goa, Macao, tenía todas las colonias de África que eran muy importantes para su comercio y para las materias primas, para conseguir materias primas. Pero Goa, perdón, pero Macao, Timor Oriental, no era de las más importantes. Estaba justo en medio, en el tráfico que iba de Goa a Macao, como aquí se puede ver en el mapa. Bueno, no se ve Goa, pues está en la India, pero bueno. Pero era mero paso, no era de las más importantes Timor Oriental. Entonces, para dotarla de más valor económico, los portugueses incentivaron el cultivo de especies no autóctonas, como el café, tan importante de hoy en día de Timor Oriental. Consecuencias: al fomentar estos cultivos no autóctonos, un gran número de la población timorense fue obligada a trabajar en el campo, realizando trabajos forzados que no estaban acostumbrados, lo que provocó un malestar y el surgimiento de los primeros conflictos y revueltas contra el poder colonial portugués. Los portugueses eran escasos y con pocos recursos en Timor Oriental. Como consecuencia, se trasladó militares desde otras partes del imperio portugués y se tejieron alianzas con fuerzas timorenses para garantizar la producción y evitar revueltas futuras, cosa que no se consiguió, porque a veces iban esporádicamente, pues había revueltas contra el poder colonial, ¿no? La influencia de la Iglesia Católica se irá, a medida que pasa el tiempo, será incrementando y será en el futuro un elemento de cohesión fundamental para los timoreses orientales. Recordemos que cuando fue invadido por Indonesia, un país de mayoría musulmana, la Iglesia Católica jugó un papel de primer orden en dar cohesión a estos pueblos. Y como hemos dicho antes, tenían muchas lenguas distintas, siendo el Tetum la avícola, y eso les unió, les dio fuerza como nación. Y como se ha dicho anteriormente, Timor Oriental junto con Filipinas son los dos únicos países de Asia que la población mayoritaria es católica. Y aquí yo acabaría el primer bloque para comenzar con el segundo, o por las preguntas irán después, ¿no? Supongo. Eso fue el segundo bloque. Sí, exacto. Bueno, para empalmar con lo que estaba diciendo, buenas tardes desde Argentina a todos los pulsantes. Un placer estar con ustedes. Eh, Siguiendo con la hilación, ¿no? De la historia que empezó a relatar el doctor Alberto Maestre Fuentes, vamos a hablar de la etapa de Timor como provincia ultramarina portuguesa. Como decía el doctor, estamos hablando de una colonia periférica, fue ensayo de alguna vez de lo que pretendió Portugal en la zona de lo que es hoy Indonesia, que alguna vez Portugal tuvo intereses muy concretos, pero bueno, los neerlandeses se impusieron y los portugueses quedaron relegados a Timor Oriental. Era un territorio periférico y como muchas potencias coloniales en su momento ejercían el poder a través de terceros actores o de manera indirecta a través de reyesuelos o reyes o reinos, como se los conoce en el mundo timorense, los Liurai, ¿no? Y a través de estos cacicazgos, el gobierno portugués ejercía el poder o influencia, tenía más que nada influencia en el interior de Timor Oriental. O sea, la presencia portuguesa estaba más que nada circunscrita en determinados espacios y el resto del país estaba bajo control indirecto de estos caciques o reyes, ¿no? De las distintas confederaciones, que bueno, sus lealtades variaban, como relataba el doctor Alberto Maestre Fuentes, que en base a las relaciones complejas del poder colonial que trataba de imponer una economía de plantación, ¿no? De una manera coercitiva, sin consensos, y bueno, eso generaba tensiones en los distintos grupos, inclusive hubo rebeliones. Ya lo veremos con el proceso de independencia y construcción de la identidad nacional. Hay una historia mítica del rey Buenaventura, que participó en una de estas rebeliones y se buscó después para conectarlo para la construcción de una identidad bastante difícil en ese momento, porque estamos hablando de muchos grupos, de subgrupos, grupos étnicos. Pero hay una cuestión que a los timorenses los une, que son cuestiones de índole cultural y las estructuras de familias extendidas, que permite tener ciertos lazos de solidaridad y demás, que hasta el día de hoy
Eso es muy importante en la sociedad timorense. Bueno, estamos en el siglo XX, Timor Oriental, Timor Portugués, como era conocido, era un territorio periférico del Imperio Ultramarino. La joya de la corona nacía para Portugal, era el estado de India, lo que hoy conocemos, o lo que se conoció como Goa, ¿no? Era realmente la joya de la corona. Inclusive Portugal en su momento intentó resistir la invasión india cuando la India reclamó su reincorporación, ¿no? Así que qué importancia tenía para Portugal, ¿no? Inclusive le habían dado el nombre de Estado, ¿no? Un nombre honorífico de épocas remotas, ¿no? Y después el enclave de Macao. Inclusive Timor en una etapa, en esos cambios administrativos, dependió de Macao, pero Timor seguía siendo la periferia, ¿no? Por las conexiones marítimas inadecuadas, seguía siendo periferia, y un territorio de plantación, ¿no? Dedicado al cultivo del café, que es lo que impuso el colonizador portugués, cuando ya se había terminado hace mucho tiempo la economía de la explotación de la madera del sándalo. Y ese era el contexto, ¿no? El poder colonial estaba limitado a funcionarios militares o limitado a burócratas coloniales, empresas grandes explotaciones agrarias, el control directo de los cacicazgos y la presencia de la Iglesia Católica, que tenía que, a partir de la dictadura salazarista, tuvo el rol de ocupar, ser responsable de educación en Timor Oriental. El Estado directamente empezó una estratificación social mucho más severa que antaño, ¿no? En el año 32 se proclama el Estado Novo, para los que conocen, eso de instauración de un régimen características fascistas, por Antonio Rivera de Salazar, que era el presidente de gobierno, el primer ministro, que era el hombre fuerte de esa época, gobernó durante 30 años este personaje, y trasladó, digamos, la dictadura y toda su severidad al Timor Oriental, ¿no? La sociedad estratificada, jerarquizada, inmovilismo total, y una fuerte represión política. A pesar que la sociedad timorense todavía no estaba politizada y los conflictos derivaban básicamente por las relaciones de la explotación económica del territorio colonial. Portugal hasta ese momento lo considera una colonia más del imperio. El tema es que a partir de la Carta de Naciones Unidas del año 45, se habla del derecho de autodeterminación de los pueblos, y empiezan presiones, ¿no? Para que reconocer el estatus colonial, y bueno, hay una revisión, bueno, tiene que ver con el conflicto de la Guerra Fría, las exigencias de tomar medidas hacia esta sociedad, de reconocerle derechos. En el año 51, Portugal busca un subterfugio jurídico y transforma su imperio colonial en provincias de ultramar, en un intento de decir que era parte de la nación portuguesa, y aparece la figura del asimilado. Entonces Portugal, de una manera acelerada, desprolija, intenta reparar siglos de abandono buscando esta figura de asimilado, ¿no? Tratando de extender el idioma portugués y asimilando también muchas veces a las poblaciones colonizadas a través del servicio militar, ¿no? A través de la conscripción, a través del servicio en el ejército, busca de una manera similar a estas poblaciones coloniales, pero bueno, con un éxito determinado, ¿no? Porque solo una pequeña minoría va a tener acceso a la educación o asimilarse, ¿no? Al mundo lusitano, ¿no? Todavía estamos en un país, un territorio que la mayoría de la fe, la confesión religiosa es animista, ¿no? Todavía la Iglesia Católica no tenía tanta influencia en ese sentido, como después veremos más adelante con el doctor Maestro Fuentes, ¿no? Comienza este proceso, Portugal busca esta pantalla de provincia de ultramar, pero bueno, llega a las famosas resoluciones de Naciones Unidas de los años 60, diciendo que el pueblo timorense, como otros pueblos sujetos a dominación colonial, tenían derecho a la autodeterminación. Portugal, el régimen portugués, no tenía ningún interés en soltar la colonia por razones políticas internas y por razones económicas también. A pesar que ellos no se preocupaban del desarrollo de estos territorios, era muy limitado el desarrollo que tenían. Pero hay un paréntesis que vale la pena resaltar, que es la Segunda Guerra Mundial, perdón que lo omití. En el año 42, Japón invadió Timor Oriental y fue escenario de una importante batalla, la batalla de Timor, ¿no? Donde participaron tropas australianas, donde los timorenses también participaban activamente en la resistencia japonesa. Y eso también provocó la necesidad de Portugal de cambiar las reglas de juego, de tratar de hacer algo por el territorio. Inclusive hubo un programa de reconstrucción, pero siempre
de manera limitada, ¿no? Eso abriría la brecha, que abriría el camino, perdón la redundancia, hacia después al proceso de independencia, que sería, el nacionalismo timorense es bastante tardío, después de los años 60, 70. Volviendo a Naciones Unidas, década del 60, resolución de Naciones Unidas, el pueblo timorense, como es un pueblo sujeto a dominación colonial, y como manda el derecho internacional, el Jus Cogens, que es la resolución de Naciones Unidas de carácter obligatorio, Portugal tiene que tomar medidas al respecto. Pero Portugal intenta tapar el sol con la mano y se aferra a esa idea de provincia de ultramar. Mientras tanto, en el año 59 hay una rebelión, la rebelión de Viqueque, una rebelión muy importante, y empieza una movilización de alguna manera de la sociedad timorense, ¿no? Desde el punto de vista del conflicto social, pero van haciendo de alguna manera una identidad. Y esa identidad se va construyendo bajo la sombra de la educación de la Iglesia Católica, que permite cierta disidencia al régimen salazarista, tolera esa disidencia. Inclusive importantes líderes nacionalistas se formarán en escuelas católicas. El actual presidente José Ramos Horta, uno de los presidentes de la época de la Primera República, que lo veremos más adelante, Nicolau Lobato, el actual primer ministro de Timor, Xanana Gusmão, se forman en esa época y se va creando la pequeña élite dirigente que sería la que motorizaría la independencia. Bueno, terminamos en esta etapa, ya vimos un poquito el panorama de Timor Oriental provincia, después, bueno, pasaremos a hablar de lo que es el concepto de autodeterminación, ahora creo que habla acá el doctor Maestre Fuentes. Si tenemos que hacer un paso. Muchas gracias, profesor Alejandro. Vamos a dar paso a unas preguntas que nos están haciendo los estudiantes. Bueno. En el chat voy a leer ahora esta primera pregunta. Por favor, ustedes siéntanse en libertad de responder. Profesor Alberto, profesor Alejandro. La pregunta dice, en su criterio, ¿el tipo de colonización que hizo Portugal inicialmente fue similar a la que hizo en Brasil, con ánimo establecimiento, en contraste a las españolas que tenían más ánimo sustraer recursos? ¿Contestas tú, Jorge Alejandro, o yo? Como quieras, si no le hacemos, lo contestamos los dos. Sí, bueno, yo veo que era el mismo tipo de colonización. No le veo mucha diferencia. Dos. Que no, es que esto de diferencias, claro, es muy relativo. Es muy relativo. Eran dos países peninsulares que conquistaron y bueno, participaron en el comercio, en la trata de esclavos, los dos, los portugueses, bueno, y los españoles también. Y lo era, pues los recursos también tenían muy claro eh, el- la, la evangelización, era muy importante los dos también. Jugaron los, las compañías misioneras, jugaron un papel muy importante los dos. Hay que recordar, por ejemplo, en el caso de Guinea Ecuatorial, que si no hubiera sido por los misioneros claretianos españoles, España no hubiera podido colonizar Guinea Ecuatorial, y en el tratado, y por el Tratado de Berlín no hubiera tenido derecho a mantener o justificar su presencia en Guinea Ecuatorial. Y bueno, si quieres añadir algo más tú, Jorge Alejandro. Sí, plenamente coincido con el doctor Maestre. Estamos hablando, Timor es un lugar periférico para Portugal, por eso la presencia portuguesa se limitaba a la costa, a localidades costeras, el interior, lo que se diferenciaba por ahí de las colonias de por ahí Brasil, por ahí yo hablo como sudamericano. Ahora, en Brasil, Portugal trasladó el gobierno y tuvo un control directo sobre lo que sería el imperio portugués en Brasil, ¿no? La presencia portuguesa fue más importante, más relevante, porque, bueno, la importancia de Brasil por sus recursos y demás, bueno, el drama del esclavismo y todo eso, ¿no? Timor era un lugar periférico, más pequeño, más alejado, ¿no? Pero la práctica era la misma. El gobierno, a ver, los nativos poco tenían que decir o que hacer,
y están sometidos a un régimen de trabajo obligatorio y tratar de un gobierno a veces indirecto o directo, depende de las circunstancias. Nada más que Portugal no le puso la suficiente atención ni realizó grandes inversiones ni se preocupaba, simplemente lo tenía como un lugar que abastecía café en la periferia de Asia y cumplía esa función de abastecer materias primas a través del control directo. Inclusive también hubo mano de obra importada, chinos trajeron los portugueses en su momento, demás, para sus actividades, ¿no? El modelo de esquema colonial es la misma, ¿no? De tipo extractivo, de explotación de recursos naturales. Quería añadir Muchas también, gracias a bueno, ustedes por esa respuesta. Voy a dar lectura a una siguiente pregunta que nos está planteando. ¿Cuánto ha avanzado el desarrollo del Estado de Timor Oriental en cuanto a soberanía en sus decisiones de política exterior? ¿Cómo son las relaciones con sus anteriores colonizadores? Actualmente, además de Naciones Unidas, ¿a qué organizaciones multilaterales de peso pertenecen? ¿De qué tendencia política es el gobierno actual? actualmente Timor Oriental es una democracia consolidada, tiene un parlamento unicameral, cada 4 años tiene elecciones, eh, se está abriendo al mundo, es candidato a pertenecer a la ASEAN, todavía tiene bastante difícil, porque hay que recordar que Timor Oriental lleva 22 años de independencia, todas las infraestructuras fueron destruidas y claro, eso no se levanta de la noche a la mañana, necesita todavía mucho apoyo, pero a pesar de eso lo están consiguiendo, por lo menos parece ser que el régimen ¿Me democrático puedes mandar el mapa a la Leti, por favor? está totalmente consolidado y, y está luchando por abrirse más y darse más a conocer al mundo. Uno de los ejemplos son, por ejemplo, las aperturas de los consulados honorarios en Buenos Aires y en Barcelona, ¿no? En los consulados honorarios hay que pensar de que para un país no tiene apenas coste y es una forma también, pues, de potenciar sus relaciones exteriores, ¿no? Las relaciones con los ocupantes, Indonesia, se pueden calificar ahora de normales entre dos vecinos, excelentes, no, no me atrevería a decir que lo son, pero son muy normales como cualquier país, por ejemplo, entre España y Francia. Y intentan tener relaciones diplomáticas, relaciones económicas para ellos los timoreses pasado es. No, no se olvidan evidentemente del pasado, pero miran hacia el futuro. Una posición muy inteligente. Los chinos, inversiones chinas, también hay bastantes en Timor Oriental, pero también se quieren abrir a Occidente, ¿no? Pero claro, lo digo, lo repito, es un país con escasa población, pocos recursos, que está empezando, porque en la historia de un país 22 años de libertad no es nada, pero poco a poco lo está consiguiendo. Pero hay que esperar. Pero creo que va por el buen camino. El presidente Ramos Horta, eh, antiguo estuvo en el exilio y dio voz a Naciones Unidas lo que estaba pasando en Timor Oriental y que también recibió el Premio Nobel de la Paz. Es un buen ejemplo. Viaja mucho por todo el mundo para dar a conocer su país y sobre todo para llamar inversores, ¿no? También Cuba tiene una misión de médicos en Timor Oriental y de profesores eh, que están teniendo problemas porque también al ser Timor Oriental ahora una democracia plena, hay muchos que están trabajando ahí en esas misiones cubanos que no quieren regresar, ¿no? Que prefieren desertar y quedarse en Timor Oriental, ¿no? Claro, Timor Oriental no los puede devolver simplemente porque, claro, ellos lo dicen, es una democracia, ¿no? Entonces está mirando eso al futuro y abriendo, esperemos que pronto puedan entrar en la ASEAN, porque eso sería ya muy importante para ellos, pero tienen que cumplir unos requisitos que hoy en día todavía no lo cumplen.
ni con creces. Jorge Alejandro, si tú quieres añadir algo más. Sí, Timor tiene una relación cercana con Brasil. Brasil lo apoyó mucho en el proceso Mm, de, a ver, Timor, por la ocupación indonesia, el portugués había sido prácticamente prohibido y Timor quiso recuperar el portugués. Y hoy Timor forma parte de los países de lengua portuguesa, el PALO, que es un bloque de países, un bloque cultural liderado por Portugal, ¿no? Tiene excelente relación con la metrópoli, el ex metrópoli Portugal después, durante el gobierno socialista de Soares, empezó a tomar un protagonismo muy importante como potencia administradora y apoyar la autodeterminación de los timorenses. Y eso creó una suerte de reconciliación de alguna manera con los lusitanos. Y hoy Portugal tiene un rol muy importante para la política exterior timorense. Bueno, aparte de la élite timorense es mestiza y se conecta con Portugal. El 30% de los timorenses de alguna manera entiende o comprende el portugués, es lengua en las escuelas públicas, hasta el nivel medio universitario, es la lengua oficial de la administración pública y de la justicia en Timor, ¿no? Y tiene una relación cercana con Brasil, aparte de la amistad personal que entre Ramos Horta y Lula, pero Brasil tiene una participación activa en la reconstrucción, en el apoyo a Timor, en la recuperación del portugués y también cuestiones que tienen que ver con el desarrollo. Respecto a Indonesia, tiene una relación constructiva, son muy pragmáticos los timorenses, muy pragmáticos, saben que están rodeados de gigantes, los gigantes, Indonesia y una potencia del fuste de Australia, y tiene relaciones constructivas con Australia, han llegado a un acuerdo para la explotación de hidrocarburos en el mar de Timor, junto con capitales japoneses. Bueno, hay toda una negociación muy compleja para la explotación de ese recurso, pero hay una relación constructiva. Con China también tiene una relación muy constructiva. Lo que buscan los timorenses es buscar confluencia, ¿no? Mecanismos de cooperación, ¿no? Soluciones win-win, donde todos ganan. Y como decía el doctor Alberto Mestre Fuentes, el ingreso al espacio ASEAN. Estamos hablando de una de las grandes economías del mundo, ella es uno de los grandes espacios económicos prósperos del mundo, 700 millones de habitantes, con países economías de primer orden como Singapur, por ejemplo, ¿no? Y apoyado por Indonesia. Inclusive hay un proyecto de desarrollo, un parque industrial conjunto con Indonesia. Hay relaciones constructivas. Realmente Timor busca relaciones constructivas y también tiene un histórico lazo muy especial con la Iglesia Católica y eso también lo acerca mucho con el Vaticano, que para ellos el vínculo con el Vaticano es muy importante, tal punto que estuvo el Papa Francisco de visita y para ellos fue una cosa histórica, una cosa muy, pero muy importante. Así que bueno, y miren hacia Latinoamérica. Timor nos mira con simpatía y se sienten de alguna manera conectados por el pasado que tiene, ha sido un país colonizado por un país ibérico. Eh, una pregunta que nos plantean por interno es la siguiente. Por favor, ¿puede ahondar algo más sobre el papel de la Iglesia Católica en la colonización portuguesa? Albert, ¿querés decir algo? El que se anima a responder, por favor. Bueno, adelanto yo. Bueno, el doctor Alberto Mestre Fuente había explicado que la iglesia tuvo un rol importante en esa construcción. La iglesia empieza a construir, a tener influencia posterior a la invasión indonesia. Ahí la iglesia se transforma en un elemento cohesionador. ¿Por qué? Porque los timorenses tenían, a ver, la Indonesia tiene una doctrina, la constitución se llama la doctrina de Pancasila, fue algo de Sukarno, el padre de Indonesia. Hay una serie de religiones nacionales en Indonesia, el cristianismo, el budismo y el islam, y el hinduismo. O sea, nadie puede optar a otra religión que no sea esa. Entonces los indonesios le dieron a elegir a los timorenses. Se hacen musulmanes, hinduistas, o bueno, etcétera. Y ellos optaron por el catolicismo, el cristianismo. Y ahí la iglesia se transforma en un elemento clave en la construcción de una identidad nacional. ¿No? La religión unió a clanes, a tribus, a etnias, a familias, gente que hablaba distintos dialectos, se transformó y la iglesia tuvo un rol muy importante en la lucha por los derechos humanos. La iglesia fue un elemento muy importante para mitigar lo que fue la ocupación indonesia que se desarrolló durante la dictadura de Suharto. Estamos hablando que en la ocupación le costó la vida a más de 100.000 personas, ahora entre 100.000 y 200.000 personas, ¿no? Por eso la iglesia tuvo ese rol
más allá de lo espiritual, ¿no? Sino como elemento de cohesión nacional y como elemento de resistencia. A ver, Ramos Horta fue Premio Nobel de la Paz junto con el obispo de Lille, así que no es un hecho novedoso. Gracias, doctor Suárez. Voy a dar paso a una última pregunta, por favor, para su respuesta y damos paso a un receso de 5 minutos para una siguiente fase de intervenciones de ustedes en la que retoma la conducción la doctora Anabel Guerrero. La pregunta es la siguiente. ¿La economía del país en qué se basa? ¿Qué posición tiene la participación de las mujeres en todos los campos, incluido el político? Para empezar, el político está muy bien representado. Hay muchas diputadas, incluso la presidenta del Parlamento es mujer. Eso para empezar. En este aspecto no hay ningún problema, todo lo contrario. Va a mejor y hay unos niveles envidiables que muchos países ya desearían para ellos, ¿no? En el campo de igualdad de género. El comercio, la industria principal es la exportación de café, también tiene azúcar, pero el azúcar no es muy caro y la exportan incluso. Pero se está abriendo al turismo, sobre todo al turismo australiano, que lo tiene muy cerca. Hay que recordar que Darwin está a 1 hora y 20 minutos de Dili, ¿no? Y es el turismo que más va, pero todavía le falta mucho, pero bueno, ya empieza a apuntar, que es un factor importante en su economía. Claro, las infraestructuras todavía le falta mucho, no hay casi apenas industrias y lo están reconstruyendo todo y claro, le falta todavía mucho por conseguir. Todavía es un país, digamos, deficitario y diríamos que de tercer nivel, ¿no? Que no es una población de 1 millón y pico, 1 millón de personas. Muchos son todavía, la mayoría viven en zonas remotas, sin apenas infraestructura, sin apenas electricidad. Muchos pueblos tienen generadores que a tal hora se cierra. Y todavía podemos decir que viven de las ayudas, ¿no? De terceros países. Eh, Ellos están todavía en esta primera fase, ¿no? De reconstruir y tal. Em, por ejemplo, quieren potenciar, como he dicho, el turismo, pero solo tienen, por ejemplo, la aerolínea nacional, Aerodili, solo tiene un avión y vuela, pero con eso tiene un vuelo a Singapur, un vuelo a Bali y hay otro vuelo a Darwin, ¿no? Tiene 3 vuelos. Por eso que es un país pequeño y limitado, ¿no? Pero tiene muchas posibilidades. Y no sé, Jorge Alejandro, si quieres añadir algo más. Sí, el tema del petróleo, el mar de Timor, Sí, hubo explotación de hidrocarburos y creó un fondo Timor y eso ha vivido, porque ahora una parte se agotó y ahora hay una parte, se le dice Sunrise, el espacio ese, que están negociando con Australia, porque Timor sí, quiere tener una mayor participación en industrialización del crudo, ¿no? Porque la planta que se va a instalar en Darwin, Timor quiere también tener participación en esa actividad industrial. Es un país en vía de desarrollo, como decía Alberto. El café es un producto estrella históricamente, inclusive lo están transformando en una marca nacional. El turismo, pero un turismo de otra perspectiva, digamos, más natural, no tan, buscan ser más selectivos con el turismo, ¿no? Para respetar el medio ambiente. Para ellos el tema ambiental es importantísimo y forma parte de la agenda del gobierno. El presidente Ramos Horta es contundente al respecto, ¿no? Es un país que está en vía de desarrollo, tiene problemas de infraestructura, como dijo Alberto. Es un país que está dolarizado y eso le genera problemas. Eso tiene que ver por la Administración de Naciones Unidas, ¿no? Están buscando crear su propia moneda porque les reduce competitividad ante el sudeste de Asia, ¿no? A pesar que convive una moneda de uso local, pero bueno, el dólar prevalece sobre esa moneda local. Este, y más que nada eso, y lo que busca es estrechar vínculos con la región, pero la exportación básicamente son el café, tenemos productos agrícolas y bueno, el tema del petróleo que sigue explotando una parte del crudo, pero bueno,
están esperando esas reservas de crudo y de gas, que son muy prometedoras a mediano plazo. Se estima que en un par de años eso va a estar activado y posiblemente va a cambiar, no, posiblemente va a cambiar la historia de Timor Oriental, ¿no? Es un país que hizo muchos avances en lucha contra la corrupción. El tema de igualdad de género, es un país donde no hay discriminación por género, es un país abierto en ese sentido, así que algo que es difícil en el contexto regional, ¿no? Pero bueno, es un país que ha hecho muchos avances en materia de lucha contra la corrupción y la mejora de la calidad institucional. Eso ha hecho un gran trabajo el país, un gran trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Queremos agradecer las excelentes intervenciones del doctor Alejandro Suárez y del doctor Alberto Maestre, y en este momento damos paso al receso de 5 minutos. Bueno. Bien, ¿cómo están? Listo, retomamos entonces la clase. Y en este momento corresponde abordar el tercer punto, que sería el inicio del proceso de descolonización e interrupción traumática del mismo. Va a intervenir el doctor Alejandro Suárez. Gracias, doctor. Oh, bueno, ahí estaba activando el audio, perdón. Bueno, hablamos que era una provincia portuguesa, ¿no? Portugal se aferraba a crear una ficción jurídica que no era así, como si fuera parte de su territorio, ¿no? Naciones Unidas y el derecho internacional dijo claramente, Timor es un territorio sujeto a dominación colonial y su pueblo tiene que decidir libremente su destino. Pero Portugal no estaba decidido a seguir ese camino y habrá que esperar hasta la caída de la dictadura portuguesa, la famosa Revolución de los Claveles, que conocen, la famosa Revolución de los Capitanes de Abril en el año 74, y ahí empieza un proceso muy abrupto, muy accidentado, que después terminaría en la tragedia de la invasión de Indonesia, ¿no? Indonesia en algún momento quiso proyectarse sobre el territorio portugués, más que nada por razones geopolíticas, ¿no? Por una cuestión geopolítica de interés. Mientras tanto, Australia observaba con atención este interés porque, bueno, estaba el tema del petróleo, la limitación de espacios marítimos y demás. El proceso de construcción de una identidad nacional es de los años 70, aparecen las primeras organizaciones políticas. Sí, aparecen las primeras organizaciones políticas y demás, y vamos a ver que en el espectro político timorense vamos a tener un partido favorable a Portugal, la Unión Democrática Timorense, un partido muy minoritario favorable a Indonesia, apoyado por el consulado de Indonesia buscando la anexión del territorio, y el partido mayoritario, que va a ser el Movimiento de Liberación Nacional por excelencia, el Fretilin, que va a buscar romper lazos con Portugal de manera justa. La caída del régimen portugués provocó cambios muy abruptos en el territorio de Timor, se busca una conferencia política, el FETIN se niega a participar, los portugueses buscan sacarse el problema de encima rápidamente. Hay un acuerdo entre el FETIN y los pro-portugueses para formar un gobierno y evitar el avance de la PODEPI, que era el partido a favor de la anexión de Indonesia. Hay una pequeña cohabitación entre los dos grupos, pero el FETILIN quiere acelerar los tiempos, busca una independencia inmediata. El FETILIN es un movimiento nacionalista de pensamiento progresista, ¿no? No llevaba ni el marxismo ni nada por el estilo. Indonesia utiliza ese discurso del FETILIN progresista, a favor del tercer mundo, los no alineados, como una excusa para mostrar un cuco comunista. Sería Henry Kissinger quien sería el que daría la bendición, entre comillas, para habilitar la invasión indonesia. Indonesia es un actor clave para Estados Unidos en el sudeste de Asia. Tengamos en cuenta que Estados Unidos venía de perder Vietnam, toda Indochina estaba en manos de regímenes de origen comunista o marxista, y Estados Unidos, el único aliado más importante que le quedaba en la región, sacando Tailandia o Malasia, era Indonesia, que era una pieza clave para una estrategia. Indonesia es un país, desde el punto de vista de la geopolítica, estratégico, de gran importancia. Su estabilidad es considerada muy importante en la región. Entonces avalan la invasión indonesia que ocurre en noviembre del 75. Semanas antes, después de una mini guerra civil entre
pro-portugueses, el UDT y el Fretilin, y el gobernador colonial portugués exige una isla vecina a la isla de Tauro y observa este caos porque los portugueses no tenían ya capacidad de controlar la situación porque Portugal estaba perdiendo el imperio colonial, se estaba retirando y además tenía problemas internos derivados de la crisis de la caída del salazarismo, o sea, Portugal estaba mirando puertas adentro, ¿no? Este, se proclama la primera República Democrática de Timor, como recordaba Alberto, que hoy se cumplen 49 años de esa proclamación. Gente muy joven, nadie superaba los 30 años en este primer gobierno timorense. Y bueno, primer gobierno timorense que efectivamente tuvo una campaña extraordinaria de acción social, de alfabetización, de acción social, de promover la cohesión nacional. Se veía al poco tiempo con una invasión de 30.000 soldados indonesios. La invasión es muy dramática, ¿no? Una brutalidad absoluta. Están los famosos 5 de Balibo, que lo puede comentar Alberto Maestre Fuentes, en el libro que escribimos, él dedicó un capítulo a los 5 de Balibo, que eran 5 periodistas australianos que fueron testigos incómodos de esta invasión. El desembarco fue brutal. Los timorenses lucharon con mucho valor y a pesar de la simetría de fuerzas, estamos hablando de 30.000 hombres de las Fuerzas Armadas Indonesias contra 3.000 combatientes del ejército timorense que se refugian en las montañas. Y bueno, la represión costó miles de vidas, fue terrible. Inclusive el enviado de Naciones Unidas que desembarcó en esos momentos tan dramáticos, dice que era imposible actuar con libertad porque inclusive corría su seguridad a peligro. También tenemos el clima de tensión que hay. Los indonesios hacen una asamblea con colaboracionistas locales y proclaman la anexión. Proclaman la provincia de Loro Sae, la provincia número 27, se implanta un gobierno indonesio y empieza una represión cultural y política que durará hasta el referéndum del año 99. Inclusive hay un activo del movimiento nacionalista con la matanza de Santa Cruz, que el mundo toma conocimiento del horror de los timorenses, pero mientras tanto el drama del pueblo timorense seguía canalizado a través de distintos movimientos, juristas y demás. La resistencia armada siempre estuvo vigente, a pesar del aislamiento geográfico, siempre hubo resistencia armada de ocupación, a pesar de la represión tan violenta. Los timorenses empezaron esa violenta represión permitió, ironía del destino, que era un sentido de cohesión y unidad nacional increíble que les permitió hoy ser una nación independiente y democrática, ¿no? Quien encabeza de alguna manera, toma la accionar para descolonizar el territorio, por iniciar el proceso de descolonización que siempre está que quedó inconcluso, fue Portugal en los años 80, acompañando obviamente el reclamo de los exiliados timorenses, ¿no? Distintas figuras del exilio trabajaron también en Naciones Unidas, distintas plataformas para hacer oír la voz del pueblo timorense, no solo en materia de derechos humanos, sino también que el pueblo timorense eligiera su propio destino. La matanza de Santa Cruz, que fue documentada por la televisión australiana, puso en evidencia la represión que había, un escándalo internacional. La crisis del año 98 financiera del sudeste de Asia dinamita la dictadura de Suharto, un hombre poderosísimo, un hombre que gobernó de la década de mediados de los años 60 hasta los años finales de los 90, un hombre poderosísimo, dinamita su régimen, ya era impresentable mantener esa realidad, y tolera, ¿no? El gobierno entrante indonesio tolera, acepta de alguna manera el referéndum bajo auspicio de Naciones Unidas. En el año 99 se lleva a cabo eso, hay una misión de paz para poder lograr se llega el referéndum, pero obviamente los colonos indonesios no les gustó para nada haber perdido el referéndum y comienza el caos. Las milicias, grupos provocan grandes destrucciones, un verdadero caos, con miles de muertes también, y Naciones Unidas invoca el capítulo 7 y Australia, que cambia de posición de haber reconocido la anexión en Indonesia, termina tomando otra postura, por razones también geopolíticas y estratégicas. Considera oportuno apoyar la independencia de Timor Oriental, porque ironía del destino, que ellos creían que Indonesia iba a firmar todos los acuerdos que ellos querían en materia de exploración petrolera y de limitación de expansión marítima. Indonesia fue una postura mucho más dura de lo que ellos pensaban. Entonces optaron por apoyar a Timor, hubo una misión de paz, y en Naciones Unidas se inició la administración internacional,
que daría origen después a la independencia, ¿no? Hasta el año 2002, una administración internacional exitosa, realmente Naciones Unidas hoy tan criticada en el mundo lamentablemente. Ahí tenemos un ejemplo de cuando hay consensos, las cosas se pueden llevar a cabo bien, ¿no? Y Timor logró su ansiada libertad en mayo de 2002, ¿no? Con un gobierno democrático y ha conservado ese régimen institucional, pero los hechos los hechos del año 75, bueno, marcaron a fuego a Timor porque hoy sus símbolos nacionales, su nombre oficial y demás recuerdan a lo que ellos le llaman la Primera República. Bueno, no sé, le damos paso al doctor Alberto Maestre Fuentes. Gracias, doctor Suárez, muy amable. Por favor, doctor Maestre, tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, como ha dicho Jorge Alejandro, la ocupación de Indonesia de Timor Oriental fue feroz y tenía realmente la intención de querer aniquilar a toda una nación y lo más fuerte, de forma impune. Cuando se produce la ocupación de Timor Oriental, los guerrilleros de Fretilin se refugiaron en las montañas, las zonas montañosas del país, de difícil acceso para las fuerzas de ocupación y a partir de ahí poder llevar una lucha de guerrillas. Los indonesios no dudarán en utilizar a numerosos campesinos incluso como escudos humanos en marchas forzadas en sus batidas contra los guerrilleros de Fretilin, lo que generó aún más el rechazo popular contra los ocupantes indonesios y afianzando así también el sentido de la unidad nacional timorense. Hay que remarcar que cientos de miles de timorenses fueron internados en más de aproximadamente unos 150 campos de concentración que abrieron las autoridades ocupantes. La Guerra Fría y el apoyo de Estados Unidos, sin fisuras, al régimen indonesio de Suharto, ayudó a la consolidación y ocupación y a la represión subsiguiente que hicieron las autoridades indonesias con la excusa que combatían al comunismo, como ha dicho Jorge Alejandro. Todo eso hay que, como ha dicho también, ubicarlo en la zona de contexto que había en aquellos, de la Guerra Fría, ¿no? Portugal, como potencia administradora que siempre siguió siéndolo y actuó como tal, denunció inmediatamente esta ocupación ilegal de su todavía territorio no autónomo, ¿no? Y entonces llevó ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas una denuncia de esta ocupación de Indonesia, ¿no? Cosa bien distinta, como veremos, que hizo después España con el Sáhara, ¿no? El 31 de mayo de 76, la Asamblea del Pueblo de Timor Oriental, como ha dicho Jorge Alejandro, una entidad como la YEMA, ya sin ninguna representatividad objetiva, despojada de cualquier representación timorense, solicitaba la anexión de Timor Oriental a Indonesia, ¿no? Que fue ratificada posteriormente por el Parlamento de Yakarta. La reacción, evidentemente, de Naciones Unidas fue no reconocer esta anexión y solicitar la retirada de las fuerzas de Indonesia de Timor Oriental, reconociendo el derecho de autodeterminación del pueblo de Timor Oriental y a Portugal como única potencia administradora de dicho territorio no autónomo. Indonesia comenzó entonces a trasladar a colonos desde otras partes del país a Timor Oriental, sobre todo de la isla de Java, a los cuales les concedía ayudas en detrimento de los timorenses orientales. Una de las primeras acciones de los ocupantes fue prohibir el portugués para potenciar el tetum y también intentaron imponer el bahasa indonesio. Para indonesios. Y los indonesios ejercían los cargos principales, como en la administración de justicia, política y controlaban la economía. Indonesia, por lo tanto, utilizó también la aculturación
acompañada también de una brutal represión. Se calcula que entre 1975 y 1995 la represión indonesia produjo, incluso hay cifras que sitúan a 308.000 muertes, de una población inicial de 696.000 habitantes. Es decir, estaríamos hablando que la ocupación y represión indonesia en Timor Oriental produjo una muerte de aproximadamente un 44% de la población, un 44% de la población, es decir, mucho más, un holocausto mucho mayor, elevado, más elevado que, por ejemplo, el holocausto judío o de otros pueblos, ¿no? En comparación población, ¿no? Un 44% puede llegar. Esto realmente, esas cifras no lo sabemos, pero realmente van por ahí. A lo mejor si fue un 44, de 35 a 44, pero sí, se fue una represión tremenda y el mundo no, todo bajo oculto, ¿no? No querían testigos. Los ocupantes no querían testigos, era muy difícil que pudiera viajar algún turista occidental durante esos años a Timor Oriental. Eh, lo de siempre, ¿no? Si no hay testigos, pues no, como si no existiera, ¿no? Y las fuerzas de ocupación, pues actuaban impunemente. Timorense llegó a estos extremos de ser incluso un extraño en su propio país, un extraño entre los colonos. Las muertes realmente ya estaban como destructurados, ¿no? Eh, eh, Aquí es cuando ya, gracias a la Iglesia Católica, como ha dicho Jorge Alejandro también, sirvió como nexo ya común entre los timorenses que quedaban y ahí sembró ya la semilla de unidad nacional, ¿no? En el año 89 ya las autoridades de Indonesia estaban tan convencidas de que estaba la situación bajo control que su provincia timorense, la número 27, ya no representaba ningún peligro a la, entre comillas, unidad nacional, que ya permitió ya las visitas de los primeros turistas occidentales para que vieran que ya era parte total de Indonesia sin ningún problema. En esos estados fue aprovechado durante la gira de Juan Pablo II por Asia, por el sudeste asiático, eh, se aceptó que también visitara Timor Oriental, teniendo en cuenta que todavía la influencia de la Iglesia Católica y que pensaban las autoridades de Indonesia de que no habría ningún problema, que incluso se mostraría al mundo pues, que Timor Oriental era una parte más de la República de Indonesia. Eh, pero la visita se produjo, pero a pesar de las medidas de control por los ocupantes, después de las misas, no pudieron evitar que los fieles congregados para ver y escuchar a Juan Pablo II, cuando se acabó la ceremonia, salieran con gritos a favor de la independencia y el derecho a la autodeterminación, que todo el mundo hizo, los medios de comunicación se hicieron resorte, ¿no? De esto. Entonces aquí ya fue el primer aviso de las autoridades de ocupación de que su provincia timorense oriental realmente no estaba totalmente bajo control, ¿no? En este marco, dentro de unas conversaciones porque hay que recordar que para Naciones Unidas, Timor Oriental, durante todo el tiempo que estuvo ocupado por Indonesia, fue estando considerado un territorio no autónomo pendiente de descolonizar. En una de estas conversaciones que tuvo Indonesia con Naciones Unidas, en octubre del 91, se aprobó que una delegación de Naciones Unidas, que también estaría compuesta por políticos y diputados portugueses de la antigua metrópoli y potencia administradora de jure de Timor Oriental, fueran a visitar Timor Oriental. Cuando la población timorense se percató y acogió la noticia, se entró la noticia, enseguida se comenzó a organizar para recibirla y exponer sus demandas, ¿no? Ante esta delegación de Naciones Unidas.
Y entonces ya incluso prepararon ya material para poner, incluso hacer pancartas a favor, exigiendo su derecho, ¿no? En la de la autodeterminación y para recibir así. La frustración llegó cuando unos pocos días antes de que estaba programada la visita, las autoridades de Yakarta decidieron que ante el temor de lo que podría venir y que esta delegación se percatara de las ansias de libertad de los timoreses orientales, decidió unilateralmente, sin dar ninguna explicación, cancelar esta visita. Esto generó una frustración tremenda en la población timorense, que vieron perdidas una oportunidad de explicarse y demandar de tú a tú a esta Comisión de Naciones Unidas. Hubo entonces, bueno, protestas, unos estudiantes se encerraron incluso en una iglesia, fueron finalmente por las autoridades de Indonesia, lo sacaron, mataron a 2 estudiantes y bueno, produjeron mucho, digamos, mucho malestar, ¿no? Por una parte, entre los, los timorenses, que encima veían que la represión se recrudecería y habían muerto 2 estudiantes y se detuvieron a muchas personas, y también entre los ocupantes que veían que con soberbia que no podían controlar esta situación, que pensaban que ya la tenían controlada, ¿no? A pesar de esa brutal represión. Eh, el independentismo fue aumentando, a raíz de ahí exigiendo el referéndum de autodeterminación, y a partir de esos días fueron subiendo los ánimos de malestar, ¿no? Al final, el 12 de noviembre, con motivo de iban a celebrar una misa en honor del estudiante, uno de los estudiantes que había sido abatido por las fuerzas de ocupación cuando estaba refugiado en la iglesia de Dili, Sebastão Gómez Rangel. La familia y compañeros decidieron ir a pie, después del funeral, de escuchar la misa en honor de su alma, al cementerio de Santa Cruz, donde estaba enterrado. A medida que iban caminando a pie, a medida que iban caminando desde la iglesia hasta el cementerio de Santa Cruz, como dijo antes Jorge Alejandro, que se produjo una matanza, se fueron concentrando personas que iban viendo y se fueron uniendo todos, yendo juntos, sobre todo jóvenes de todas las condiciones, que merecen yendo para el cementerio de Santa Cruz. Al final formó unas 4.000 personas, llegaron formando hasta el cementerio de Santa Cruz, ya pidiendo libertad y la autodeterminación, ¿no? Ahí se ha encontrado, cuando llegan al cementerio de Santa Cruz, a las tropas indonesias, que no dudaron en dispararlos sí, habían niños, habían jóvenes, empezaron a dispararlos a todos los que habían ahí, todos huían. Esta masacre, que se conoce como masacre en Santa Cruz, es importante porque también esta vez no quedaron impunes y escondidos estos crímenes, porque habían periodistas occidentales durante la manifestación y pudieron transmitirlo, grabar imágenes que luego dieron la vuelta al mundo. Si no hubiera sido por ellos, hubiera sido una más de las tan numerosas matanzas que hubo en Timor Oriental. Se calcula que en esta matanza murieron 250 personas. Durante los días siguientes, la represión por parte de las fuerzas de ocupación fue en aumento. Se detuvieron a multitud de estudiantes, desaparecieron y bueno, pero hay que decir, sobre todo, es muy importante la masacre de Santa Cruz, porque a partir de aquí es un punto de inflexión hacia la independencia, porque ya era imparable. También el contexto de la Guerra Fría, ya el fin de la Guerra Fría, el fin de Suharto, ya todo ya iba en cadena, ¿no? Y Occidente ya no podía tolerar una impunidad que era intolerable, ¿no? Y entonces, bueno. Ahora les hablaré, porque a muchos les recordaba mucho Timor Oriental y el Sáhara Occidental, porque hay muchos paralelismos también.
Entonces, les quiero hablar entre esto, entre las similitudes y diferencias entre los conflictos del Timor Oriental y Sáhara Occidental. Es obvio que la primera diferencia es es la localización y distancia entre las antiguas metrópolis y sus colonias, una de las principales diferencias. El Sáhara Occidental está apenas a unos 100 kilómetros de la isla española de Lanzarote, y Marruecos y España comparten fronteras terrestres comunes con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y la península ibérica está solo separada de Marruecos a 15 kilómetros. La superficie y demografía de Timor Oriental y el Sáhara Oriental eran muy dispares en el 75, año en que debían ser independizados los dos territorios. Timor Oriental tiene una superficie de 15.000 kilómetros cuadrados, mientras que el Sáhara Occidental tiene un territorio de 266.000 kilómetros cuadrados. En contraposición, en 1975, la población de Timor Oriental era de 696.000 personas, mientras que el Sáhara Occidental tenía una población escasa de 73.497 personas, según el censo que hizo las autoridades españolas con motivo para la autodeterminación. La presencia efectiva de ambos estados ibéricos en sus colonias se dio también en periodos muy distintos. Portugal consolidó su dominio en Timor Oriental en el siglo XIX, mientras que España no controló todo el Sáhara Occidental hasta el año 1934. Con la entrada de Portugal y España en las Naciones Unidas y el proceso de descolonización que nos comentó antes Jorge Alejandro, la Portugal de Salazar y la España de Franco fueron a contracorriente y declararon que sus colonias no eran colonias sino provincias, como muy bien ha dicho Jorge Alejandro. Oficialmente la provincia de Timor portugués y la provincia del Sáhara español. Indonesia, a partir de su independencia de 1949 de los Países Bajos, y Marruecos, a partir de la independencia de 1956 de Francia y España, iniciaron campañas para anexionarse sus territorios limítrofes, entre los que se encontraban estos dos. Finalmente, Portugal y España aceptaron las resoluciones de Naciones Unidas. Tarde, pero las aceptaron, y comenzaron los procesos de descolonización. España por eso efectuó ese censo que os he comentado antes. Fue uno de los censos que se gastó muchos recursos, tanto humanos como monetarios, para hacer ese censo, porque hay que pensar que los saharauis, la mayoría eran nómadas, ¿no? Y entonces empezaron a llevar lo que les exigía Naciones Unidas, los procesos de independencia, ¿no? El año 75, como hemos comentado antes, era el año en que ambos pueblos tendrían que ejercer su derecho a la autodeterminación. Pero cuando lo iban a ejercer, fue truncado por sus países vecinos. Hay que pensar también que ambas invasiones, tanto la marroquí y mauritana como la de Indonesia, tuvieron el visto bueno de los Estados Unidos. Recordemos que nunca hay que perder de vista que estamos en plena Guerra Fría. La victoria comunista del mismo año en Vietnam fue clave, y tanto Suharto como Hassan II supieron utilizarlo a su favor y a sus intereses. Dos reacciones, estas son muy importantes, las reacciones que tuvieron las dos potencias administradoras. Mientras que Portugal, ante la paralización de la autodeterminación de Timor Oriental debido a la invasión del territorio por parte de Indonesia, actuó de forma impecable, denunciándola y rompiendo relaciones diplomáticas con Yakarta. En cambio, España no solo la denunció, la invasión de Marruecos con la famosa Marcha Verde y todo lo demás, sino que la facilitó con la firma de los llamados Acuerdos de Madrid, firmados el 14 de noviembre de 75 entre España, Marruecos y Mauritania. Portugal, hay que decir que en el año 75 ya disfrutaba de un régimen democrático, todavía embrionario, pero ya se estaba dotando de un régimen democrático, mientras que España todavía estaba bajo la dictadura de Francisco Franco. La Constitución portuguesa recogerá el derecho que tiene el pueblo de Timor Oriental a la autodeterminación. España, cuando se dota del régimen democrático y aprueba la Constitución de 1978, no dirá nada del Sáhara Occidental,
que hasta el día de hoy, como todos sabéis, es un territorio no autónomo dependiente de su nación. En la Constitución española ni se menciona. España no solo hay que decir que no solo se desentiende del conflicto saharaui, sino que llegará incluso a tomar parte a favor del ocupante, de Marruecos. Eso es otra diferencia muy evidente entre el caso portugués y el español. España adopta una posición de apoyo de cara a Naciones Unidas, explica que sí, que está a favor del derecho de autodeterminación de los saharauis, pero que se desentiende, ¿no? Que ya no se considera potencia administradora del Sáhara Occidental porque se ha ido, ¿no? Pero por otra parte, está la imagen que da ante Naciones Unidas, que sí que está a favor del derecho de autodeterminación de los saharauis, pero por otra parte, no duda en firmar pactos y tratados con Marruecos que reconoce la soberanía de facto de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Otra contradicción española. Por una parte, dice que sí, que está a favor, pero luego a la práctica trata con Marruecos como si el Sáhara Occidental fuera de Marruecos. Hasta 1922 que España da un paso más adelante en este sentido y afirma que apoya el plan de autonomía, que nadie sabe cuál es, propuesto por Marruecos para su antigua colonia como el más realista para solucionar el conflicto. Eso es en el 2022 con el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Portugal nunca renunció a su condición de potencia administradora de Timor Oriental, cosa que España sí lo hizo desde el primer momento que abandonó el territorio y transfirió el Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania. La inmigración, el terrorismo yihadista, Ceuta y Melilla, narcotráfico, empresas españolas instaladas en Marruecos, información sensible sobre personajes españoles, la nutrida comunidad marroquí instalada en España, entre otros muchos factores, son herramientas muy útiles que utiliza Marruecos y que sabe utilizar cuando le interesa para presionar a España en este tema y en otros. Hay que decir que el nulo apoyo del gobierno español a los saharauis se ve compensado, en cambio, por las numerosas asociaciones que existen actualmente de españolas pro-saharauis. España está, cada provincia española, sí, yo diría que son todas, tiene una asociación pro-saharaui para apoyarlos con programas de ayuda. Los veranos están a los niños que pasen los veranos que allá son horribles en los campamentos, vienen aquí, están 2 meses, los llevan a los médicos a revisiones, sobre todo oculares, y si no fuera por esas ayudas de ONGs españolas, los saharauis estarían totalmente abandonados ya por todos, sobre todo por España. Indonesia y Marruecos, hay que indicar también que aquí hay un tercer factor, un tercer país que actúa realmente como potencia administradora, que no lo es, pero a la práctica con los saharauis lo está haciendo desde el principio, que es Argelia. Pues está ahí, los tiene acogidos en su territorio, en los campamentos en Tinduf, les da ayudas y está haciendo lo que tendría que hacer la potencia administradora, que es España. Indonesia y Marruecos utilizaron las mismas técnicas de ocupación e intento de aniquilación cultural. Para justificar las anexiones y blanquearlas, no han dudado en utilizar asambleas locales, como las que hemos dicho antes, la Yemá en caso saharaui y la de Indonesia, intentar así de esta manera sortear los referéndums de autodeterminación. La Asamblea de Timor Oriental y la Yemá en el Sáhara Oriental están carentes de cualquier legitimidad y por eso ningún organismo internacional lo ha reconocido. Las Naciones Unidas sigue exigiendo lo único que se puede exigir, el derecho a la autodeterminación. Tanto Indonesia como Marruecos intentaron banalizar los conflictos, afirmando que estaban resueltos y eran artificiales. Marruecos estamos hartos de oírlo, ¿no? Y que dice que es un conflicto artificial inventado por Argelia, que todo está resuelto, ¿no? Así, otra similitud entre ambos casos es como la lengua se convierte en arma para intentar consolidar la ocupación. Indonesia y Timor Oriental no comparten el mismo idioma, por lo que los indonesios intentaron eliminar el portugués, sustituyéndolo por el Baja indonesio. Marruecos y el Sáhara Occidental comparten el mismo idioma, el árabe, los saharauis la variante hassanía, pero el primero, Marruecos, tiene como segundo idioma el francés
y ha eliminado en sus zonas de ocupación el español para imponer el francés. En las zonas ocupadas ya el castellano apenas se habla. La gente mayor, quizás algunos, pero ya se mantiene el castellano como idioma gracias a la República Saharaui Árabe Democrática. Otra similitud entre ambos ocupantes es la de alertar la composición demográfica, ¿no? Tanto Indonesia como Marruecos propiciaron la llegada de colonos para así alterar la composición demográfica en sus zonas de ocupación con grandes incentivos e inversiones. Eso ya lo sabemos, cómo incentivan a los colonos marroquíes en el Sáhara, ¿no? Y la represión extrema también es otra similitud entre ambas ocupaciones. La masacre de Santa Cruz en el año 91 y el asalto de Godem y Sik en el 2010 son también claros ejemplos de eso, ¿no? Durante las invasiones ambos ocupantes utilizaron napalm, eso también con fósforo. Tanto Indonesia como Marruecos durante los primeros días de la ocupación también bombardearon con napalm y fósforo a la población. La escasez de infraestructuras y la demografía facilitaron la lucha de guerrillas en ambos territorios. Eso es muy importante. En Timor Oriental, un país montañoso, gracias a esa demografía pudieron los guerrilleros ocultarse y actuar desde las montañas. Y en el Sáhara Occidental, bueno, pues la arena del desierto también le ha facilitado mucho, ¿no? Al Frente Polisario, ¿no? Otra característica de los dos estados ocupantes es que no quieren testigos externos. Tanto Indonesia como Marruecos vetan a periodistas, o vetaban en Indonesia en este caso, y asociaciones para visitar los territorios ocupados. Han sido muchos los periodistas y personas por derechos humanos y diputados que han sido expulsados impunemente del Sáhara Occidental y no ha habido nunca una queja por parte del gobierno español a estas deportaciones, ¿no? No los han dejado ni salir del avión, ¿no? No quieren testigos. Las reacciones de los países occidentales a estas ocupaciones, incluso cuando afectaban a sus nacionales, era y sigue siendo con el Sáhara Occidental la misma, reacciones escasas o nulas. Los timorenses orientales son de etnia bien distinta que los indonesios y son católicos la mayoría, mientras que en Indonesia el Islam es la religión predominante. En cambio, los saharauis son árabes como los marroquíes, pero de origen bereber, y ambos comparten el Islam como religión. En las ocupaciones de Timor Oriental y el Sáhara Occidental se dio la diferencia que mientras que en el primero, Indonesia ocupó todo el territorio, Marruecos no ha podido durante tantos años ocupar todo el Sáhara Occidental. Un 20% aproximadamente está en manos del Frente Polisario. Es una diferencia muy importante porque Indonesia sí que ocupó todo Timor Oriental durante los años que ocupó la ocupación, ¿no? El Fretilin y Timor Oriental apenas tuvieron también otra diferencia muy importante, es entre el Fretilin y Timor Oriental. Durante la ocupación de Indonesia, Timor Oriental no tuvo apenas reconocimiento por nadie. Nadie reconoció la autoproclamada República de Timor Oriental, que justamente hoy cumple 49 años. En cambio, los saharauis y el Frente Polisario sí consiguieron el reconocimiento de más de 80 países de la República Árabe Saharaui Democrática. Eso es muy interesante. Incluso algún timorense me lo ha comentado que en los años 80-90 ellos lo decían a sus colegas diplomáticos saharauis: hoy ustedes ya pronto ya serán independientes, nosotros ya casi nadie se acuerda de nosotros. Y mira cómo son las cosas, que fue al revés, ¿no? Pero diplomáticamente es una diferencia muy importante, ¿eh? La República Saharaui fue reconocida por más de 80 países durante la ocupación y Timor Oriental durante la ocupación de Indonesia no fue reconocida por nadie. Incluso la República Saharaui es miembro de la la actual Unión Africana y claro, Timor Oriental todavía no es de las ASEAN, ¿no? También hay que decir que el año 75, año de las invasiones, en plena Guerra Fría, Estados Unidos y sus aliados percibieron a Fretilin y al Frente Polisario como movimientos comunistas y temieron que Timor Oriental y el Sáhara Occidental se convirtieran en regímenes comunistas y que fuera
Timor Oriental, pues el Vietnam, el nuevo Vietnam, y, y el Sáhara Occidental fuera una nueva Libia Atlántica, ¿no? La realidad también hay que decir que la Unión Soviética jamás reconoció jamás reconoció diplomáticamente a ninguno de los dos países en ese periodo. Por lo tanto, no esta percepción puede ser también falsa, pero oye, le fue muy bien tanto a Suharto como a Hassan II para consolidar o intentar consolidar sus ocupaciones respectivas, ¿no? Hay que decir también que Australia llegó a reconocer oficialmente la anexión de Timor Oriental por parte de Indonesia. Actualmente tiene relaciones también diplomáticas con Timor Oriental y como decíamos antes, el pasado es y la geopolítica es así, ¿no? Estados Unidos, con Donald Trump, hizo también lo mismo y reconoció a la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Hay que señalar que el éxito de reconocimiento diplomático de la RAST viene dado sobre todo por los países africanos, puesto que temen que si se consolida la anexión marroquí del territorio saharaui, se cree un precedente muy peligroso que ponga en duda la consistencia africana, ¿no? Es decir, tenemos que partir que la base en que accedieron todos los países, estados africanos a sus independencias, fue no cuestionar nunca las fronteras heredadas del colonialismo. Ya sabemos cómo se hizo, ¿no? La partición de África. No se respetaron pueblos, tribus, no se respetó nada. Pero para evitar justamente eso, cuando empezaron a acceder en los años 60 a la independencia, se acordó que nunca se cuestionaría las fronteras heredadas del colonialismo para evitar precisamente conflictos futuros entre los nuevos estados, ¿no? Por eso tuvo la República Saharaui tanto reconocimiento africano y es parte de la Unión Africana, porque aceptar, aceptar la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental puede abrir la puerta a más reclamaciones territoriales de otros estados que hoy están dormidos y eso llevaría a consecuencias funestas, a unas guerras impredecibles. Por lo tanto, eso es muy importante, por eso también hay que indicar el Sáhara Occidental, la República Saharaui, ha tenido tanto reconocimiento diplomático, sobre todo de la mayoría de países africanos. Y hasta aquí ya sería todo, las similitudes y diferencias entre ambos conflictos. Creo que ha quedado bien claro. Si alguna duda, estamos Jorge Alejandro y yo a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bien, entonces en este punto tenemos varias preguntas. Quisiera proceder con la primera. Dice, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, ratificado por un segundo mandato, perdón, ratificado por un segundo mandato, fue primer ministro de Portugal entre 1995 a 2002. ¿Qué papel ha jugado para consolidar o no al Estado timorense? Les dejo con esa pregunta. Luego continuamos con la siguiente. Bueno, eh, dijimos al principio que más allá de las figuras políticas portuguesas, ¿no? En los años 80 Portugal tuvo una postura a favor de la autodeterminación del pueblo de Timor. Inclusive tuvo rondas de negociaciones formales la diplomacia portuguesa con Indonesia para destrabar el conflicto, porque Portugal nunca reconoció la anexión de Indonesia, ni nunca la toleró, y es más, se presentó en la Corte Internacional de Justicia por el tema de la limitación de los espacios marítimos con Australia, y Portugal asumió la representación por el pueblo de Timor como potencia administradora de Iure. Así que Portugal tuvo una postura histórica, más allá de las figuras portuguesas, ¿no? Más allá de Antonio Guterres o el primer ministro Soares, Portugal tuvo siempre una línea de conducta después de la caída del salazar, pero especialmente con la llegada de los socialistas al poder en Lisboa, empezó a tener una conducta clara, inclusive hasta la derecha portuguesa, todos acompañaron ese lineamiento de apoyar el derecho internacional. El pueblo timorense es un pueblo que estaba reconocido como
derecho a la autodeterminación. Y Portugal nunca cuestionó esa legalidad. Correcto, muchísimas gracias. Otra pregunta. Dice, el Frente Revolucionario de Timor Oriental, independiente, conocido como FRETILIN, fue reconocido como el Movimiento de Liberación Nacional amparado en el derecho internacional, que primero luchó contra Portugal y luego Indonesia. Hoy es el partido político que dirige el país. ¿Qué retos advierten ustedes para que Timor Oriental no se convierta en un estado fallido, como afirman algunos analistas? ¿Qué retos? Bueno, yo creo que tiene muchos retos, claro. Primero, dotarse de... El régimen democrático ya, como hemos dicho, ya lo tiene dotado. Ahora de infraestructuras sólidas, ¿no? Y sacar a Timor Oriental de ese poblar de la pobreza, ¿no? Que todavía está, ¿no? Y yo creo que será clave, una vez que ya pueda eh, entrar dentro de, digamos, de la ASEAN y dotarse ya de ayudas, ¿no? Una vez que esté ahí ya será imparable, ¿no? Este periodo sí se reta a muchos retos, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Es que es muy complicado porque las ayudas a todo el país, es un país pequeño, pero todavía no, hay muchas, todavía no hay hay carreteras, pero muy pocas todavía le falta mucho, ¿no? Y es importante también que sepa, va por el buen camino porque se va relacionando, viajan tanto el primer ministro como el presidente como el ministro de Exteriores, casi siempre están fuera, están intentando eso, intentar recoger ayudas, inversiones, cuando también hablo con Australia, a ver cómo al final cómo depara, ¿no? El tema de los carburantes del mar de Timor, están en ello. Es importante también, de cara a ser un país pequeño y con una población de 1 millón y poco, 1 millón y algo, eso también yo creo que juega a su favor. Eh, están ya, es un país que ya está bastante consolidado como nación, está bastante homogéneo dentro de su diversidad, gracias sobre todo a la Iglesia Católica también, a la reintroducción del portugués como idioma oficial y eso le va a ayudar. Portugal, la Unión Europea y Portugal a la cabeza, también están jugando un papel importante. Y bueno, yo creo que sí, nunca se sabe, ¿no? Pero en principio tienen las Fuerzas Armadas, pero no es potencialmente importante para, para vías extra constitucionales, ¿no? Y lo veo a ver qué les depara, ¿no? Pero por lo menos tienen voluntad y están en ello. Quería decir al alumno que Timor es una democracia parlamentaria, su constitución está inspirada a la portuguesa. Es muy similar, entonces si se toma la libertad de buscarla y compararlas en portugués, no es tan difícil para los que somos hispanoparlantes entenderla, es muy similar. El Fretilí es un partido socialdemócrata hoy día. Ujú. No, no, su ropaje revolucionario quedó en el pasado. En Timor nadie llega al poder si no es con consensos. Son todas coaliciones, el gobierno, de centro derecha, centro izquierda. El actual gobierno es un gobierno de coalición, es un gobierno de cohabitación entre el presidente Ramos Horta y Yanana Gumao. Hay acuerdos constantemente. Para llegar al primer ministro o hay que tener consensos entre los numerosos partidos políticos. Timor subsidia a los partidos políticos. Tiene una política de subsidiar a los partidos políticos. Entonces, también aparece el fenómeno de la fragmentación, pero no tiene el fantasma de la... Durante muchos años, obviamente, el FETILÍN gobernó los destinos de Timor, pero hoy es un partido más importante, muy importante. Nadie deja, o sea, sus líderes son líderes históricos de la independencia, de los nacionales, pero hay un montón de partidos políticos y el Parlamento está bastante dividido y no hay partidos hegemónicos. En su momento hubo un conflicto interno en el año 2006 con la crisis de la policía y demás. El país tuvo como un conato de guerra civil, inclusive, intervención internacional, pero ha logrado reconstruir sus instituciones. Como decía Alberto, las Fuerzas Armadas son leales a la Constitución, totalmente leales al sistema democrático. Hay un sistema democrático, inclusive es uno de los países con más altos niveles de libertad de expresión de Asia. Así que más allá del drama de su desarrollo, pero hay algo que tiene una fortaleza, Timor, son sus liderazgos locales.
La política en Timor no está tan sentada, por ahí con en América Latina vemos mucho al presidente, al Congreso. En Timor la política más que nada pasa por los liderazgos locales. La gente está más atenta a lo que hace el jefe local, el alcalde o el jefe de aldea y a las estructuras locales que por ahí a los gobiernos, al gobierno nacional, por decirlo de una manera, ¿no? Eso es una ventaja también, que ha permitido tener esa democracia tan particular, ¿no? Muchísimas gracias. Continuamos con las preguntas. Dice, ¿el principal interés geopolítico de los Estados Unidos en Timor Oriental era simplemente evitar su acercamiento al bloque soviético en su momento? Ese es el fantasma que asusó Suharto. El mismo caso que el Sáhara Occidental, ya que estamos en el ámbito virtual del Sáhara Occidental, Kazán también dijo que el policía era un fantasma comunista y el FPI no era comunista. No había marxista, inclusive cuando nosotros investigamos con Alberto el libro, nos contactamos con gente de Timor y con el círculo cercano del presidente Ramos Horta, nos dijeron claramente que no había marxistas inclusive, había alguno que por ahí en Portugal había tenido, pero no había marxistas. Eran nacionalistas, con ideas progresistas, pero bueno, Suharto asusó ese fantasma, ¿no? De cuco comunista. Estados Unidos realmente había sido muy mal parado del conflicto indochino. Era año 75, no hacía poco se había ido a Estados Unidos, había caído Saigón. O sea, estaba muy sensible toda flor de piel y Estados Unidos admitió, toleró la anexión de Timor Oriental. Henry Kissinger fue el artífice, digamos, que dio digamos, luz verde al gobierno de Yakarta para la anexión. Básicamente por eso, porque era el temor de un gobierno progresista y hay un fantasma que digamos, se agrandó el problema cuando no era así. Correcto, muchísimas gracias. Otra pregunta más. Y bueno, y quiero comentarles a los estudiantes que están conectados en este momento que nos estamos alargando, o a lo mejor nos alargamos un poquito, pero creo que se compensa un poco con la demora que tuvimos al empezar el módulo. Continúo con las preguntas. Dice, Timor Oriental, al ser un país joven, ha enfrentado obstáculos en la educación, economía y salud. Actualmente existe aún analfabetismo. ¿Qué papel desempeña la Iglesia Católica en la educación, sobre todo a los niños? Bueno, ahora está, como comentamos antes, han traído misiones de otros países, sobre todo cubanos, que hay médicos y también hay profesores. También vinieron a partir de la independencia, los primeros años también profesores de portugués, desde Lisboa, bueno, desde Portugal. Y las han subido bastante. Ahora hay bastante menos analfabetismo, pero todavía es bastante complicado, porque comentábamos que todavía las infraestructuras están muy dañadas y no puede llegar a todo el país, ¿no? Sobre todo es un país muy montañoso, hay pistas, a veces no, y todavía es complicado, ¿no? Pero ahora no me acuerdo los últimos datos, pero estaban, bueno, cada vez estaban subiendo, ¿no? Las tasas de alfabetización, ¿no? Y, pero todavía tienen muchos retos, ¿no? Es que es eso, lo que estamos diciendo, que es un país muy joven, que accedió a la independencia arruinado y devastado totalmente, aparte de vidas humanas, no había infraestructuras apenas, y han tenido que reconstruir todo a todo, poco a poco no había ni médicos, no había nada, necesitaban la ayuda, si no hubiera sido por la ayuda internacional, no hubieran sobrevivido, es que era, y están haciendo, bueno, un esfuerzo inmenso, y, pero bueno, es complicado, pero lo están haciendo, ¿no? No sé, sigue estando todavía, es un país muy precario y en todos los sentidos todavía menos, eso sí lo quiero remarcar siempre, en el aspecto democrático, en las libertades, que creo que al fin y al cabo es lo más importante. Una vez que tienes eso, lo otro ya vendrá. No sé si me entienden, ¿no? Es muy importante eso. Luego ya lo otro vendrá. Si no tienes eso, difícilmente podrá darse lo demás, ¿no? Correcto, gracias, Alberto. Igual, esta dice,
Profesor Maestre dice, los abusos de los derechos humanos de los indonesios, perdón, los abusos de los derechos humanos de los indonesios a los de Timor Oriental en esta invasión, ¿en qué incidió ante los organismos internacionales? Pues lo dije. Por ejemplo, cuando hubo el asesinato de los 5 de Balibo, estos periodistas occidentales, que los primeros, antes de la invasión, justo cuando empezaba la invasión de Indonesia, pues mataron impunemente a las fuerzas de Indonesia, a estos 5 occidentales periodistas, por ejemplo, para que vean cómo iba la cosa, que eran occidentales, ¿no? Parecían australianos, pues, ante las evidencias de todo ello, los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda incluso no expresaron ni una queja. Habían asesinado a sus nacionales. Pues imagínese con los asesinatos de los timorenses, ¿no? Aparte no había pruebas, no había testigos y se creían, pues eso, mirar a otra parte, sabían, porque todo el mundo lo sabía, por lo menos los gobiernos, ¿no? La población internacional pública, pues no lo sabía porque no había noticias apenas de Timor, pero no hicieron nada, no hacen nada y siguen sin hacer nada, por ejemplo, en el caso saharaui, ¿no? Cuando sabemos que torturan a una mujer, una saharaui así, a veces ahora gracias a las redes sociales se puede ver, pero los gobiernos tampoco, ya lo vemos, ¿no? Pues con el caso de Timor Oriental, exactamente igual, nada. Pero, era prioritario las relaciones con Indonesia, eh, y lo demás, digamos, era para ellos como un mal menor, ¿no? Eh, es así, es una pena, pero así funciona la geopolítica. Lo hemos visto constantemente. En Timor Oriental fue así. Correcto, listo. Con esta pregunta cerramos, digamos, el espacio de las preguntas de nuestros compañeros. Dice, ¿ha existido programas de cooperación sur-sur entre Timor Oriental y los países latinoamericanos, en especial con Brasil? Sí, sí, sí. Sí, Brasil llegó con las fuerzas de paz en el año 2000, del año 99 hasta el 2002. Teniendo en cuenta que el administrador de Naciones Unidas era brasileño. Entonces, la relación es muy especial de Timor Oriental con Brasil. Aparte hay una relación de amistad, como había dicho al principio, entre José Ramos Horta y Lula, el presidente Lula. Brasil envió material didáctico, profesores, asistencia a las Fuerzas Armadas timorenses que se estaban volviendo a crear. Así que el lazo ha sido muy cercano y es cercano. Y Brasil, bueno, Brasil tiene una política exterior extraordinaria y con los países de habla portuguesa, por ahí nosotros no lo conocemos mucho, los hispanos, los del otro lado de Iberoamérica, pero Brasil tiene una política muy cercana con los países de las ex colonias portuguesas, con Angola, Mozambique, las empresas brasileñas tienen una actividad muy importante y aparte de la diplomacia brasileña, los lazos políticos y demás. Y con Timor sí, Brasil tuvo un acercamiento y mantiene ese vínculo. Más, una de las pocas, la embajada que hay en América Latina de Timor Oriental está en Brasilia. Así que Timor tiene pocas embajadas en el mundo, ¿no? Estados Unidos, hay algunos países de Europa, algunos países de Asia, Australia, ¿sí? Y en América Latina, donde hay embajada, es en Brasilia. Así que tiene que ver la relación muy particular, muy cercana entre los dos países, porque los une una historia, Portugal, y Brasil tiene una actividad, tuvo una participación, hasta el día de hoy tiene una participación y un vínculo muy cercano entre los dos países. Apoyó su infraestructura de seguridad, apoyó la difusión del idioma portugués con docentes, con ayuda material y demás. Y hay muchos libros del tema de Timor están escritos por autores brasileños aparte. Así que pone en evidencia el acercamiento que tienen los dos países. Y aparte, el Timor forma parte del foro de los no alineados, más allá que no es muy conocido hoy día como en el pasado. Timor tiene una actividad muy cercana con el sur global, apuesta al sur global Timor. Timor tiene una política multilateral y apuesta al sur global. Y su política de acercamiento está orientada al sur global. ¿Por qué? Porque a Timor nos une los problemas de cambio climático, el problema de la deuda externa, el problema de la ayuda a los países en vía de desarrollo. El discurso de Timor siempre es muy solidario con los países del sur global. Con los procesos de autodeterminación, con el conflicto actualmente que está habiendo Palestina, el gobierno timorense tiene una postura
cercana pidiendo el respeto de derechos humanos. El tema saharaui, para Timor es muy cercano, Timor tiene apoyo irrestricto a la causa saharaui. Hay una embajada saharaui en Dili, sostenida por el gobierno timorense. Entonces, el Timor ve en el sur global su espacio, digamos, natural de diálogo con el mundo. Y con América Latina tiene una relación, y están buscando de alguna manera acercarse cada vez más a América Latina, pero bueno, por razones materiales, Timor no ha logrado materializar, implementar esa proyección, pero está en ello, el pensamiento lo tiene y la estrategia exterior está orientada al sur global. Muchísimas gracias por esas reflexiones. Creo que ha sido muy enriquecedor que hayan absuelto estas consultas que han tenido nuestros compañeros y compañeras de este módulo. Bueno, ya para concluir, quisiéramos que cada uno de ustedes pueda dar sus reflexiones finales o un cierre, digamos, a este módulo y comenzaríamos con el doctor Alberto Maestre. Sí, bueno, antes de todo ha sido un placer estar con vosotros. Y bueno, yo cerraría de que el caso de Timor Oriental es un caso que hay que conocerlo porque puede ayudar a resolver unos conflictos que hoy en día parecen que no tienen solución y que sí que lo pueden tener. El Timor Oriental, hace unos años primero nadie ya se acordaba de él, parecía un tema, problema ya ahí anclado, que ya no se quedaba así, ocupado siempre por Indonesia, aunque cada año continuaba estando en la lista de los territorios no autónomos de Naciones Unidas, pendientes de colonizar. Y el caso de Timor Oriental eh, es claro de que ningún conflicto, ningún problema está perdido, ¿no? Todos los conflictos tienen solución. Y estudiando el conflicto de Timor Oriental y tal como generó, cómo fue y cómo se acabó y se encauzó, eso puede servir de espejo para resolver o intentar resolver otros conflictos como el saharaui, ¿no? Si hay voluntad política, al final se consigue todo, ¿no? Se consigue el respeto a la legalidad internacional, que es lo que estamos hablando, el derechos humanos, y por eso que es importante conocer el caso de Timor Oriental, simplemente ya para intentar ver que todo es posible, que otros conflictos que están ahí siglos y siglos, bueno, sí, un montón de años, también pueden tener su solución, ¿no? Y por eso yo acabaría así con esta pequeña reflexión. Muchas gracias, doctor. Entonces continuamos con el cierre del doctor Suárez. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo, agradecido por este espacio a los amigos del Ecuador, aparte todos amigos de la causa saharaui, así que nos une, estamos más unidos que nunca. Timor es el ejemplo de un pueblo que tiene resiliencia. Timor sobrevivió al genocidio, a la matanza de la Segunda Guerra Mundial de los manos del pueblo japonés. Se sobrepuso a eso, a un colonizador que lo tenía abandonado. Se sobrepuso al drama del genocidio, ¿no? No hay familia timorense que no tenga un muerto, un torturado, un desaparecido. Y a pesar de toda esa negatividad, el pueblo timorense mira hacia el futuro, ha construido una democracia estable, es un país estable, tiene una visión cercana al sur global, que creo que va a ser, tiene un gran rol para tener el siglo XXI, el sur global, por las potencias emergentes. Timor lo está observando, el multilateralismo, el diálogo, ¿no? Construir puentes, ¿no? Timor busca construir puentes, siempre basado en los valores de los derechos humanos, el respeto al derecho internacional. Y hay algo interesante, que es un modelo exitoso de Naciones Unidas, con consensos internacionales de los grandes actores, llevó a cabo un proceso exitoso con una administración internacional y logró permitir que este pueblo decidiera su destino con libertad y hoy sea un país democrático, abierto, y a pesar de todas las dificultades, creo que es un ejemplo a seguir en cierta manera cómo esta sociedad logró superar esas dificultades y aún así en esta situación que no es fácil, el nivel de su grado de desarrollo y demás, es un país que avanza lentamente hacia el camino hacia el desarrollo, una estabilidad institucional, democracia y mejores oportunidades para sus
habitantes, ¿no? Así que creo que es un modelo más que interesante, que vale la pena conocer, acercarse y estudiar. Por eso, acá con el amigo Alberto Maestro Fuentes escribimos el libro, sobre todo el presidente Ramos Horta. Así que es un país que sabe al mundo y especialmente al sur global. Es muy interesante conocer esta experiencia y también se genera esperanza para quienes apoyamos y defendemos la justa causa del pueblo saharaui. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, y creo que hemos agotado ya todos los temas que se tenían que abordar en este módulo y además ratifico, como lo han dicho muchos de nuestros compañeros y compañeras, que han sido muy, muy importantes. Eso están poniendo en los chats, que han sido muy interesantes las reflexiones, la ronda de preguntas. Hay mucha satisfacción de parte de nuestros compañeros y compañeras respecto de sus respuestas, ¿no? Bien, yo creo que para cerrar, en nombre del Consejo de Cátedra, agradecerles tanto al doctor Maestre como al doctor Suárez por sus exposiciones muy claras y sobre todo realmente como ustedes dicen, ¿no? En el ámbito de esta solidaridad que nos une a los pueblos, ¿no? Quiero finalizar señalando que el módulo 4, las Naciones Unidas como escenario de reivindicación política y jurídica de los derechos inalienables del pueblo saharaui, se realizará el 5 de diciembre de 2024 a las 18 horas. El expositor será el señor Omar M. Siri, de Sahara Occidental, diplomático saharaui, representante del Frente Polisario en Naciones Unidas. Entonces, les invitamos a todos, a todas a conectarse a este cuarto módulo y bueno, a estar pendiente de cualquier indicación que se dé a través de los canales del módulo, de los canales del diplomado. Eso y nuevamente agradecerles, ha sido realmente muy enriquecedor este espacio. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Un abrazo grande a todos. Gracias, buenas tardes. A vos, gracias. Gracias.